En este segundo video sobre dieléctricos veremos energía de condensadores con dieléctricos y fuerzas que experimentan los dieléctricos en los condensadores. En el video pasado la conclusión fue la primera ecuación de Maxwell, que dice que la divergencia del desplazamiento es igual a la densidad de carga volumétrica libre. Eso es lo que se llama la primera ecuación de Maxwell. Bueno, esa es la forma diferencial de la primera ecuación de Maxwell. Pero eso se puede poner de un modo más amigable, se puede integrar en un volumen y eso tendría que ser igual a la integral de ρ libre en el volumen. Y eso implica entonces que la integral de superficie del vector desplazamiento tiene que ser igual a la carga libre. Esto es una generalización de la ley de Gauss. En la ley de Gauss, ¿qué teníamos? En la ley de Gauss teníamos que la integral de superficie del campo eléctrico era la carga total partido por epsilon 0. Ahora tenemos que la integral de superficie del vector desplazamiento es igual a la carga libre. Otra de las fórmulas que podemos usar cuando tenemos dieléctrico es que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Eso siempre es válido en electrostática. Ya sabemos que eso implica entonces que la integral del campo eléctrico entre un punto A y un punto B es lo mismo que el potencial en A menos el potencial en B. Esa es la materia cuando uno está estudiando dieléctrico. Veamos un ejemplo para ver cómo se aplican estos conceptos. Pensemos en un condensador, entonces, de placas planas y paralelas. Ahí tenemos entonces la primera placa metálica. Aquí tenemos la segunda placa metálica. Y entre medio entonces tenemos un dieléctrico que tiene una constante dieléctrica epsilon. La separación entre las placas va a ser D. Y vamos a tener un área A de las placas. Y vamos a tener una carga Q en la placa superior y una carga menos Q en la placa inferior. Entonces, eso significa que tenemos aquí, acá un más sigma, que es carga libre, y aquí tenemos un menos sigma, que también es carga libre. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica todo lo anterior? Podemos ocupar esta fórmula, que nos dice que la integral de superficie del vector de desplazamiento es igual a la carga libre. No nos interesa ya la carga de polarización, porque la fórmula no habla de la carga de polarización, solo de la carga libre. Por lo tanto, podemos hacer un gaussito, algo pequeño acá, y colocar el vector de desplazamiento D. Si ponemos el vector de desplazamiento D, el Gauss, ¿qué me dice? El Gauss me dice D por delta S, porque aquí D es 0, estamos dentro del conductor, D vale 0, el campo vale 0, así que tenemos D por delta S es igual a ¿qué cosa? A la carga libre, y la carga libre solo tiene que ver con sigma, que es conocida, porque el condensador tiene carga Q, así que eso vale sigma por delta S. El sigma vale Q partido por A. No hay ninguna incógnita. Por lo tanto, se van los delta S y me queda entonces que D vale sigma. Pero D, hemos visto, ¿vale cuánto? D vale epsilon por E. Esa fue la fórmula que obtuvimos en el video pasado. Por lo tanto, ya sabemos el valor del campo eléctrico. El valor del campo eléctrico es, ¿cuánto? Sigma partido por epsilon. Ahora aplicamos esta fórmula que nos dice que la integral entre un punto y otro es la diferencia potencial y nos queda ¿cuánto? E
por D tiene que ser igual a ¿cuánto? A un cierto diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial. Llamémosle B0. Por lo tanto, esto significa que sigma partido por epsilon por D es igual a la diferencia potencial B0. Esto, sigma sabemos que es Q partido por A, así que nos queda Q partido por A, partido por epsilon, por D igual a B0. Por lo tanto, nos queda que la carga es igual a epsilon por A, partido por D por B0. Luego, hemos calculado la capacidad de este condensador. Nos acordamos ahora de que la capacidad de un condensador de placas planas y paralelos que tenía vacío en su interior era epsilon 0 A partido por D, pero ahora que hay un dieléctrico con epsilon, es epsilon A partido por D. Ahora vamos a calcular la energía del condensador. Entonces, energía del condensador. Para eso vamos a usar un condensador de placas planas y paralelas. Entonces aquí tenemos un condensador. Aquí tenemos la placa superior metálica. Aquí la placa inferior metálica. Las placas están separadas una distancia D, tienen como siempre un área A. ¿Cómo calculamos entonces la energía que tiene ese condensador? En este momento tiene energía cero porque no tenemos carga. Lo que vamos a suponer que en un instante dado esto tiene una carga más Q y una carga menos Q, donde ya está esa carga. Entonces, para cargar el condensador, lo que vamos a hacer es tomar una carga de Q desde la placa inferior y llevarla a la placa superior. Y de ese modo la placa inferior se pone más negativa y la placa superior se pone más positiva. Entonces, ¿cuál es el diferencial de trabajo que tiene que hacer el agente externo para mover esa carga de Q? Bueno, va a ser igual a ¿cuánto? A dQ por la diferencia de potencial que hay entre las placas. ¿Y cuál es la diferencia potencial? Bueno, en la slide pasado calculamos de que el campo valía sigma partido por epsilon. Por lo tanto, la diferencia de potencial es sigma partido por epsilon por D. Así que colocamos acá dQ sigma partido por epsilon, que es el campo, por la distancia D. Pero sigma es igual a ¿cuánto? Sigma es igual a la carga partido por el área. Por lo tanto, esto es sigma queda Q partido por A por D partido por epsilon por dQ. Pero A por epsilon partido por D es la capacidad del condensador de placas planas y paralelas cuando hay un dieléctrico con constante dieléctrica epsilon entre medio. Por lo tanto, el diferencial de trabajo que tiene que hacer el agente externo vale exactamente Q partido por C por dQ. Ahora quiere decir entonces que todo el trabajo que hace el agente externo es igual a 1 partido por C por la integral de Q de Q entre 0 y una carga Q cualquiera. Y esto vale Q cuadrado partido por 12. Que es lo mismo que decir 1 medio C por B cuadrado. Quiere decir que estas dos fórmulas que ya habíamos deducido para condensadores sin dieléctrico siguen siendo válidas. Entonces, veamos ahora una tercera fórmula para calcular la energía. ¿Cuánto vale, dijimos, el trabajo del agente externo o la energía que tiene el condensador? Vale 1 medio CB cuadrado. Bueno, podemos escribirlo como 1 medio C. ¿Y cuánto vale B?
B vale el campo por la distancia D, esa es la integral. Por lo tanto, aquí escribimos E cuadrado D cuadrado. Y reemplazamos C. C, ¿cuánto vale? Epsilon A partido por D. Así que me queda un medio epsilon A partido por D por E cuadrado por D cuadrado. Se va ese D con ese de ahí y me queda epsilon medios. A por D, ¿cuánto vale? El volumen que hay en el condensador. Así que ponemos E cuadrado multiplicado por el volumen del condensador. Bueno, pero D, ¿cuánto vale? D vale epsilon por E. Por lo tanto, la energía la podemos escribir como un medio D por E por el volumen. En realidad, la fórmula de esto en general es un medio por la integral de E punto D en el volumen. Esta es una fórmula, entonces, general. Bien, el último tema que veremos en este video es el tema fuerzas. ¿De qué se trata esto? Si tenemos una placa metálica superior y otra placa metálica inferior, la superior con una carga más Q y la inferior con una carga menos Q, y tenemos un dieléctrico que está entrando entre las placas, este dieléctrico experimenta una fuerza F. La pregunta es cómo puedo calcular esa fuerza F. Este es un caso en el cual Q es constante. Como pueden ver en este dibujo, Q no tiene dónde irse. Q permanece fijo en el sistema. La placa superior con más Q y la inferior con menos Q. Bueno, ya lo hemos calculado antes esto, cuando estudiamos la fuerza entre conductores. El principio es el mismo. Un diferencial de trabajo mecánico que hace todo el sistema, porque esto va a tender a moverse hacia la derecha, por lo tanto hay un trabajo que se hace sobre el dieléctrico que vale F de X. Pero alguien tiene que pagar por eso, no es gratis. Entonces, quien paga es el sistema completo. El sistema completo cede energía electrostática. Entonces, ese trabajo es a expensas del decrecimiento del trabajo de la energía electrostática. Por lo tanto, de acá se obtiene que F vale menos de U a dx. Esa es la fórmula. Ustedes calculan la energía electrostática del sistema en función típicamente de una cierta distancia x, donde está ingresando el dieléctrico, y la derivan con respecto a x, ponen un signo menos, y eso da la fuerza F. Es el caso más simple. Un caso más complicado es el caso donde la carga no es constante, pero la diferencia de potencial es constante. Es decir, tenemos entonces una placa metálica, acá tenemos otra placa metálica, tenemos una batería que nos va a proporcionar una diferencia de potencial constante entre las placas, y tenemos entonces un dieléctrico que está ingresando. Entonces, este es un caso en que la carga en la placa superior e inferior no es constante. Lo que es constante es la diferencia de potencial. Así que en todo instante vamos a tener una carga genérica más Q y en la inferior una carga genérica menos Q. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este dieléctrico que está acá va a tender a ingresar, pero va a significar, ¿qué cosa? Va a significar que la capacidad de este condensador va a variar, obviamente, en función de un X.
pero la diferencia de potencial se va a mantener constante, por lo tanto la carga va a variar. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber una cierta carga de Q que va a venir de la placa inferior hacia la superior y el trabajo lo va a hacer ahora la batería. ¿Cuánto va a ser el trabajo entonces que va a realizar la batería para mover ese dQ? Bueno, como siempre va a ser dQ por la diferencia potencial que fija, que vale V0. Muy bien. Va a haber un trabajo mecánico que va a ocurrir sobre este dieléctrico. Este dieléctrico se va a mover con una cierta fuerza F hacia la derecha. Entonces se va a hacer un trabajo mecánico sobre el dieléctrico que vale F de X. ¿Quién va a pagar por eso? Bueno, ya está pagando la batería. La batería paga dQ0 y también será a expensas de un decrecimiento de toda la energía electrostática del sistema. Bien, Q en todo instante vale una cierta capacidad que va a depender de X por V0. Por lo tanto, dQ vale V0 por un diferencial de la capacidad. Hemos visto que la energía electrostática la podemos escribir como un medio C V0 cuadrado en este caso, porque V0 es constante, C es variable. Entonces, un diferencial de energía electrostática vale ¿cuánto? V0 cuadrado medios por DC. Entonces, de aquí obtenemos que DC vale ¿cuánto? Vale 2 partido por V0 cuadrado de U. Bien, entonces, de esta fórmula que tenemos acá, ¿qué obtenemos? Tenemos F de X, ¿vale cuánto? Vale el diferencial de trabajo de la batería menos dU. Ahora ya no le ponemos el subtítulo electric, sino que ponemos solamente dU. ¿Y eso es igual a cuánto? El trabajo de la batería vale ¿cuánto? El trabajo de la batería vale dQ, que vale V0 de C por V0. Por lo tanto vale V0 cuadrado de C. Esto viene de esta fórmula reemplazando en esa fórmula. Y hay que restarle menos de U. Bien, ¿qué más tenemos? Pero tenemos que DC vale 2 partido por V0 cuadrado de U. Así que aquí quedaría 2 de U menos de U. Por lo tanto, F de X finalmente vale 2 de U menos de U, vale de U. Luego, la gran fórmula que tenemos para un dieléctrico cuando se tiene la diferencia potencial entre las placas constante, vale más de U a de X. Se parece mucho a la de acá arriba, solamente que el signo cambia.